José Chevasco ha sido oficial mayor del Parlamento. Quizás nadie entienda más de cómo funciona el Congreso Nacional que él. Y lo escuchaba en una entrevista diciendo en radio que la denuncia constitucional que se ha presentado contra Digna Calle lo más seguro es que no prospere. Nos va a contar por qué desgraciadamente no prospera. Gracias por estar acá, señor Chevasco. Juliana, muchas gracias por la invitación. A ver, difícil que prospere porque las leyes las crean ellos y porque si tendría que haber algún tipo de modificación en la Constitución, también debería de partir de una reforma parlamentaria. Así es. Y también el reglamento del Congreso. Claro. Todo lo que está sucediendo ahora y que los televidentes y tú acabas de narrarlo es producto de que el reglamento del Congreso permite ese tipo de cosas. En primer lugar, las licencias no tienen límite en este instante en el Congreso. No hay un tope de licencias como existe en cualquier trabajo, ¿no? Que hay licencias personales por 30 días una vez al año, punto. ¿Y eso? Y a veces eso, hasta 15 días no más. Luego, el Congreso en cuanto a las licencias no es más, no establece límites para que un parlamentario, estando de licencia, pueda presentar proyectos de ley. O sea, tú estás de licencia y virtualmente puedes presentar proyectos de ley, puedes presentar mociones. ¿Votar? Puedes votar en el Pleno. Y recibes tu sueldo estando con licencia, salvo que haya, digamos, un castigo de la Comisión de Ética que sea una sanción sin goce de haber. Correcto. Cuando la licencia es personal, como en el caso de la señora Calle, ella renunció a todo el sueldo, a todo lo que tiene. Pero en teoría, correcto, las licencias se pueden interrumpir en plena votación en el Pleno. Luego hay licencias por horas. Es decir, para que no te descuenten de tu remuneración al momento que pasan lista en el Pleno, el parlamentario que está realizando alguna labor en paralelo... Como en la playa, como Nano Guerra, ¿no? Que participaba y votaba, ¿no? Con su chela al costado. Pero puede decir, quiero licencia por 2 o 3 horas. Bueno, Digna Calle acaba de pedir, ¿no? Una solicitud de ampliación de licencia, no sé cómo no le da vergüenza, por 60 días. Y la mesa directiva ha dicho, no lo vamos a hacer. Pero igual se puede quedar en Estados Unidos, va a quedarse en Estados Unidos, aquí no pasa nada. Claro, la mesa directiva no le dio trámite a la solicitud. Por eso, no pasó, quedó ahí. No pasó. Ahorita ella está como inasistente, ¿correcto? Y está sujeta a los descuentos de remuneraciones que el reglamento establece. Pero igual está recibiendo algo de plata. En teoría, aún no termina el mes, porque su licencia terminó hace unos días. Así es. Pero en teoría, ella podría estar sujeta al 50% de descuento de remuneraciones, pero no del otro 50% en su remuneración, claro, ni tampoco a lo que reciben en forma extra la función congresal, que son 7.000 soles, el tema de la función de representación, que son 2.800 soles. O sea, aparentemente ella podría ser hasta beneficiada por este asunto de haberle negado el trámite a la licencia, porque la licencia, de acuerdo al reglamento, debe ser aprobada o rechazada por el Consejo Directivo. De acuerdo, está clarísimo. No la mesa directiva. A no aceptar ni siquiera que esto pase a trámite, no pasó el primer filtro, quiere decir que ella sigue siendo una parlamentaria como cualquier otra, con la diferencia que está desde enero, tiene 8 meses en Estados Unidos y de vez en cuando presenta un proyecto de ley y justifica su cargo. O sea, cuando sería mejor decir, no, señora, claro, punto. Y pondré en el reglamento, si estás de licencia, estás de licencia. Y yo pienso que para licencias prolongadas debe entrar el accesitario. Sí, Es decir, por ejemplo, ¿no? En el caso de las sanciones por razones éticas, al parlamentario se le sanciona por 120 días de legislatura, que en la práctica son 6 meses. Durante esos 6 meses, el parlamentario sancionado no puede presentar una ley, no puede presentar nada. No aparece en el Congreso, no existe. Correcto, pero su personal está recibiendo sueldo por los 6 meses de sanción. Entonces también el Parlamento debe modificar las reglas para que cuando hayan sanciones largas entre el accesitario. ¿Pero por qué no lo hacen? Eso, la verdad... Sí, depende de ellos. Primero, el reglamento interno y por encima de cualquier reglamento, ordenanza municipal, norma, está la Constitución. Correcto. Y también ellos pueden normar, legislar en función a las modificaciones en la Constitución. La pelota la tiene siempre el Congreso en su cancha. Así es. No lo hacen porque no les da la gana y porque son los conchudos. Yo creo que existe ese mal espíritu de cuerpo a nivel de los congresistas, pero lo que yo no justifico, estimada Juliana, es que no hagan reformas al menos ya. Que no hagan reformas para ahora, ¿no? Ya que dicen me va a perjudicar. Perfecto. Pero lo que no comprendo es por qué no hacen reformas para el siguiente Congreso, para que el siguiente Congreso funcione mejor. Porque se quieren quedar. Es que está bien, pero a partir de 2026
podemos tener un reglamento totalmente distinto. A ver, existe, señor Chevasco, la posibilidad de que Digna Calle, porque este Congreso ya es más que evidente, se va a quedar hasta el 2026, siga en Estados Unidos y se queda hasta el 2026 y acá siga sin pasar nada, no entra accesitario, la señora se mantiene ni siquiera en licencia, simplemente operando, legislando desde los Estados Unidos. Le habrá falta su fotito nomás como Dina Boluarte, la presidenta, con su computadora ahí, ¿no? Con las reglas que existen ahora, sí, porque también, Increíble. Acuérdate, que a propósito de la pandemia en el reglamento se incorporó el trabajo virtual. Pero también hay que modificar eso. Por ejemplo, las sesiones plenarias. En otros países, cuando hay sesión plenaria y los parlamentarios están en forma virtual, todas las pantallitas de las computadoras están abiertas. Sí, claro. Todas. Tienen que estar. Aquí no. Bueno, después aparece una en la ducha, la otra está, ¿no? Exacto. Durmiendo. Entonces, lo que el Congreso debe, creo yo, reflexionar sobre este tema, porque su popularidad va bajando día a día. Bueno, ahora tenemos a un Alejandro Soto, que es el presidente de la nueva mesa directiva, que sale a decir que una de sus metas, objetivos, es trabajar en la imagen que tiene la población como una percepción absolutamente válida de este Congreso, pero al primer periodista que le dice algo en su ciudad natal lo querella. Tenemos un reportaje que mañana vamos a presentar de Romina Rossi, le da con palo, habla de la democracia y atenta contra uno de los principales cimientos de un Estado de Derecho, que justamente es la libertad de prensa. Pero, ¿qué tanto se puede hacer, le pregunto, señor Chevasco, si vemos congresistas que aceptan, que además es lo más antiético que hay, y ahí viajaba la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, invitado por una empresa de telecomunicaciones? O sea, qué vergüenza. La verdad, me fui a pasear a China, a Japón, a la India se fue Barbarán con Silva Hassan, todos amigos, ahí nadie se odia. ¿Eso no debería de tener un límite, digo yo? Totalmente. O sea, necesitamos un debate profundo en el reglamento. El reglamento obtiene aún muchas instituciones, como el caso de la licencia, el caso de los viajes, el tema la Comisión de Ética demora demasiado en procesar esas cosas, igual que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces no tenemos un Congreso que va a la velocidad de la demanda social. Y ahora en un mundo tan transparente, donde los actos individuales de los congresistas son los que traen abajo la popularidad del Congreso. Seguro. Son los actos individuales. ¿Y qué hacen? Además, porque son 130 personas con sus respectivos asesores, secretarios, es decir, hay un equipo que acompaña a cada parlamentario y a cada comisión, las ordinarias, las extraordinarias, especiales, exacto. Entonces, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está, digamos, justificado el labor, el trabajo de tantísimo dinero que se gasta en además gollerías? O sea, la ex primera vicepresidenta Marta Moyano con cochera privada, quiero mi ducha, el otro arrégleme el baño. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pagando? Esa es una percepción también que creo que el Congreso tiene que esforzarse en saber explicar. El presupuesto del Congreso, y permítemelo, son casi 980 millones de soles. Y cada vez que le tocan la puerta a Dina Boluarte les da más. Correcto. Pero el 60% van en remuneraciones de empleados y también de congresistas. Muy poco porcentaje queda para lo que es la inversión. Vamos a posiblemente tener 2 cámaras. El Congreso ahora no tiene espacio, tiene 3.800 trabajadores. O sea, es una barbaridad. Tiene tanta gente como cuando había un Congreso bicameral en los años 80, hasta el año 90. Entonces, aquí lo que hace falta es una reingeniería de la función administrativa. Creo que hay demasiados empleados, con el perdón de mis colegas empleados del Congreso, pero creo que hay que redistribuir, creo que hay que aplicar más tecnología en la parte administrativa. A ver, y nadie dice que los gastos son si mañana se regresa a la bicameralidad y se necesita efectivamente un espacio físico para una Cámara de Diputados y más oficinas y demás, se tenga que obviamente invertir en ello. Pero ¿por qué tenemos que nosotros descubrir que invierten en buffets de 80 soles? ¿Por qué tenemos que descubrir nosotros que compran alfombras millonarias? O sea, no es su casa, que con su plata, que ganan bastante, hagan lo que les dé la gana, pero esa es la plata que le pertenece al Estado, por lo tanto a todos nosotros. Y en tema de infraestructura hay que proteger el Palacio Legislativo. Hay mucha responsabilidad. Cuando yo soy oficial mayor, me he preocupado mucho en mantener las instalaciones del Congreso con los debidos cuidados, porque es un patrimonio cultural como Palacio Legislativo, independientemente de los parlamentarios que lo ocupen. Entonces yo creo que sí hay que invertir allí, en mantener... acuérdate, el Parlamento se comenzó a construir en 1935. No, de acuerdo, pero una cosa es eso, ¿no? Y otra cosa es el lujo. Otra cosa es lo que tú quieres y que te lo puedes dar. Y si no te lo puedes dar, bueno, te quedas con las ganas. Dedícate a otra cosa porque tienes un sueldo y tienes una remuneración con la que tienes que vivir. Estamos de acuerdo. O sea, es alucinante que quieras tu cochera privada, es alucinante que quieras comer un buffet de 80 soles y que te parezca normal que te vayas de viaje porque te invita una empresa
que obviamente tiene intereses, Eso sí está mal. ¿no?, en llevar políticos a un país, porque ahí viene el lobby, y que diga simplemente que está todo bien, que utilices la plata que te da el Parlamento por concepto de semana de representación y que te vayas al tono de tu amigo, a la fiesta de tu amigo parlamentario. Eso también es otro problema. Antiguamente, ese dinero se justificaba con boletas o facturas. Ahora no te pides nada. Hoy nada, porque paga impuesto a la renta. Sí, Y pues. al pagar impuesto a la renta se convierte en libre disponibilidad, como también no es la función congresal, Ajá. el tema de la semana de representación. Por eso que también hay que sincerar la remuneración de los congresistas. No podemos tener conceptos que confunden a la población. No, ya no sabemos cuánta plata reciben, porque son varios caños que se abren, ¿no? Claro, entonces hay que ser transparentes. No, les pagan hasta bono de escolaridad a unos que son tatarabuelos, o sea, es ridículo. Ya, los congresistas no reciben bono de escolaridad, pero sí los empleados. Los congresistas no reciben un sueldo por vacaciones, pero sí los empleados. Por eso que el costo de la planilla en el Parlamento es demasiado alta. Pero es que ellos son los encargados, regresamos a lo mismo, ¿no?, Sí. de hacer los cambios, las modificaciones en el reglamento interno del Parlamento Nacional, y no lo hacen porque obviamente, ellos mismos se pondrían trabas, que deberían ellos mismos colocarlas en aras de la transparencia, en aras de la verdad, en aras de realmente sintonizar con el clamor popular. Hay gente que no tiene que comer y esos señores tragando con 80 soles solamente en el almuerzo o en la cena. Entonces, claro, si tú realmente dices, me importan 3 pepinos, yo vengo acá a beneficiarme, a hacer plata, hasta el 2026, no pretendas subir de 7% de aprobación. Al contrario, no te sorprendas en las próximas encuestas sin estrés. Por eso, Juliana, que hay que reformar el reglamento para que los parlamentarios o el Congreso pueda renovarse por tercios y mitades al mitad del periodo. De acuerdo. 5 totalmente años, de acuerdo. 5 años ahí yo creo que le hace más daño que bien Sí. al Parlamento. Sobre todo a este Parlamento que creo yo que es el peor de la historia. Podría ser el peor de la historia. Eso no, dígame. Podría. Siempre habrá un Parlamento. No me diga que después de este va a venir algo peor, porque no me deja ningún Acuérdate. tipo de esperanza. Eso pensábamos hace expectativa. 10 Yo no años sé, o pero esto 5 de acá años. esto ya son choros ya con Pero, chaira. por eso, necesitamos que el Congreso se renueve De por acuerdo, tercios de y acuerdo. mitades a la mitad del Así periodo. es. José Chevasco, gracias por haber venido. Gracias, Un placer. Juliana, por invitarme. Gracias. Gracias.